tener el privilegio de una mente y de nuestra Vidania Martínez. Y parece tan humilde que ella dice que no es egiptóloga, y yo creo que he aprendido más acá que en cualquier otra conferencia que he visto en el Egipto. Y realmente la admiro. Y es un placer que esté en el programa con nosotros. El placer es mío, profesor. Y parece tan humilde que ella dice que no es egiptóloga, y yo creo que cuando uno se adentra, he aprendido más acá que en cualquier otra conferencia que he visto en el Egipto. Y realmente la admiro. Y es un placer que esté en el programa con nosotros. El placer es mío, profesor. Y puedo decirles que cuando uno se adentra a la historia del animal humano, yo me pregunto cuándo evolucionaremos. O sea, puede haber un avance tecnológico para seguir manipulando a la gente, pero ese avance tecnológico no significa evolución del ser. Correcto. O sea, uno puede tener 5 o 6 títulos universitarios y realmente no le da calidad de ser humano, sino le da más un hombre programado por las distintas apetencias o gustos de personas o de él mismo, pero no le da calidad de persona. En estos momentos se está buscando, o se dice o está gestionándose o obligando a los científicos a averiguar un poquito más qué hay más adentro del ser humano. Yo me pregunto si será que nuestra capacidad como animal cerebral usamos, algunos no usan nada, pero otros usan un 3 o un 4% como máximo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el resto, no? Por cómo fue creado la capacidad antes de la necesidad. Cuando en el ser humano se evoluciona, las necesidades se van ampliando de acuerdo a las necesidades que necesite aprender. Y acá es al revés, tenemos un cerebro que no usamos. Ahora me pregunto, ¿quién se le ocurrió? ¿O por qué fue creada una cosa antes de ser usada o necesaria? Vamos a ponerlo de esta manera. Claro. Pero usted bien decía que arriba de su mente no hay nada que explicar, o tú me lo decías, que no hay manera de explicar qué hay dentro del ser humano, ¿no? No creo. Esa parte fisionómica, neurológica. Fíjate qué interesante, sí. Porque aunque uno no quiera, uno va a ir a la parte histórica, a la parte, como usted bien dice, de pruebas, la parte en que haya algo que lo determine, que se pueda comprobar que esa época existió. Pero hay cosas en que nosotros nos cuesta, por ejemplo, hasta hubo siglos completos, estamos hablando de 2000 años, o podemos hablar 1800 años, en donde las propias religiones no permitían que haya una evolución en cuanto a la investigación de lo que nos rodea. Correcto. Quiere decir que las propias religiones, que serían las que harían florecer al animal humano, lo único que hicieron es controlarlo dentro de parámetros que le pareció conveniente para manipularlos. Ahora, ese animal humano, por miedo se le hace que sea bueno, pero no por conciencia. Estoy de acuerdo. Y en la antigüedad se hacía lo mismo. En la antigüedad, nosotros los norteamericanos, desgraciadamente, tenemos algunos, se le ocurre, que están en el poder, se le ocurre cambiar a adultos después de los 14 años, que donde sean tribus nómades, como fuera en Irán, como si fuera en Irak, como si fuera en Jordania, en donde esos seres están programados de chiquititos para ser manejados por un papá, o por un todopoderoso, o podríamos decirle, por un líder. Y no solo se nos ocurre ir a convencerlos o que reprogramarlos de vuelta para que sean democráticos. Por eso me pregunto yo, ¿cuánta estupidez y cuánto dinero pagaron los trabajadores norteamericanos en estas aventuras ilógicas? Y son gente que cree que piensa. Entonces lo que voy a esto, ¿cómo puede ser que estamos hablando de una cultura de 7000 años? Más o menos desde el 3100 antes de Cristo, es lo que los egiptólogos dicen. 5000 años, 5500. 5000 y algo. Pudieron haber florecido, como pasó en Grecia, mentes, uno que pensara y que los demás lo dejaran escrito. Porque el problema no es que uno pensara, sino de qué manera trascendió esta mente, o con quién hablaba. Porque si tú no tienes con quién hablar, podrás ser un sabio,
pues no te sirve para nada, porque nadie, ¿a dónde lo comunicas? ¿Cómo lo haces? En ese entonces no había libros, en ese entonces no había forma de comunicación masiva como la que tenemos nosotros. Y en este momento todavía yo estoy medio tonto, porque yo no sé cómo comunicarme a nivel internacional. Entonces todavía yo, deficiencia mía, de poder integrarme. Antes era local, es el área de Miami, el área que nos tocaba acá cerquita, pero ahora con las comunicaciones a nivel internacional pueden llamarme de la China, pueden llamarnos de África, pueden llamarnos de Alemania, y la verdad que uno no está preparado, no está adaptado a estos vertiginosos cambios. Y yo me pregunto en ese tiempo, ¿cómo pudieron supervivir esta mente, o cómo se pudo comunicar con algunos amigos, o con qué, para que después de las ideas locas que tenían para ese entonces, pudieran tener elementos que la llevaran a la realidad, o que lo existieran? Por ejemplo, un faraón podía tener la imagen de querer hacer una pirámide, con cualquier loco de cualquier lado. Pero después el problema es que tú no necesitas solamente la idea de crearla, sino necesitas después constructores, las piedras, elementos, matemáticas, y un montón de elementos. ¿De dónde lo sacas si no están preparados? ¿Quién hace? ¿A quién preparó a esa gente? Aquí vamos. Las pirámides. Bueno, las pirámides eran grandes proyectos nacionales. Se necesitaba un gobierno centralizado y fuerte para tener ese tipo de poder llevar a cabo ese tipo de proyectos. Egipto. Sí, Egipto era un país bendecido en el sentido de que tenían el río Nilo. Herodotus, el historiador griego que le llaman el padre de la historia, Herodotus, llamó al Egipto el regalo del Nilo, porque el Nilo era su subsistencia. El Egipto era el granero, ¿no? El granero del mundo. Él tenía una variedad de granos grandiosos debido a la fertilidad de su tierra. Los egipcios llamaban a su tierra, entre otros nombres, Kemet. Kem quiere decir negro. Kemet es el femenino de negro. Le llamaban la negra. ¿Por qué le llamaban la negra? Era la tierra negra, esa tierra fértil alrededor del Nilo. En cada año se inundaba. Y esa tierra negra fértil que le daba pues la sobrevivencia a los egipcios. Pero las pirámides son el resultado de un gobierno centralizado, fuerte, donde por ejemplo los egiptólogos piensan que cuando los campesinos, por ejemplo, en la época de la inundación, porque la inundación ocurría todos los años, y no podían labrar en la tierra, y entonces tenían que emplear esas personas en grandes proyectos. Y las pirámides eran grandes proyectos. Y no era solo eso, era también el ego del faraón. Era la representación de un poder grande, magnífico, todo tipo de cosas magníficas. Los faraones al principio, en el imperio antiguo, porque ya las pirámides se dejaron de construir después del imperio medio. Ya para el tiempo de Akenatón, Tutankamón y todos estos faraones no se construían pirámides, se construyeron en el imperio antiguo y en el imperio medio a una magnitud menor. Pero las grandes pirámides que conocemos, sobre todo las tres en Giza, se construyeron en el imperio medio, en el imperio antiguo. Hubo allí un sabio. ¿Dónde vino el sabio? No lo sabemos. Se llamaba Imhotep o Inhotep. Hotep en egipcio quiere decir satisfecho o paz, contento o en paz. Im quiere decir el que viene en paz. Este era Imhotep, era el arquitecto, el jefe de obras del faraón Sócer. Sócer era un faraón de la tercera dinastía, estamos hablando en el 2600 y pico antes de Cristo. Esta es la primera pirámide que se construye y como le dije anteriormente, no es solamente la pirámide, era un conjunto funerario increíble, rodeado por murallas, una cantidad de templos, de una cantidad de tumbas satélite. Es una obra grandiosa y es la primera obra a gran escala en piedra.
en el mundo. Es la pirámide escalonada del rey Sócer, de la tercera pirámide. Y este fue el sabio que está detrás de esta construcción, se llama Imhotep. Era tan sabio que fue deidificado. En dinastías posteriores, en los posteriores tiempos, se adoraba como un dios, Imhotep. Este es uno de los sabios de Egipto. En el tiempo de Khufu, que es la gran pirámide, supuestamente ahí el maestro de obras de Khufu era su sobrino, se llamaba Gemiunu. Y Gemiunu era hijo de otro príncipe llamado Nefermat, que también había contribuido a la construcción de las pirámides. Estas eran gente excepcionales y tenían la capacidad, el conocimiento y los medios. Egipto era un país próspero, económicamente próspero, grandioso, con grandes proyectos. Y a su vez tenían para invadir otros países y traer esclavos, ¿no? Ok, desde los primeros tiempos hacían campañas militares, hacían campañas a Nubia, que era el sur, que es lo que es el Sudán hoy en día. Parte de Nubia es de Egipto también. Iban también a la parte... Ese es el Alto Egipto. Esto es del Alto Egipto, pero la parte de Nubia era otra nación. Sí. Y ellos de ahí, campañas ahí, traían son toda gente negra, son toda gente de color. Pero ellos llegaban a posiciones muy grandes, igualmente que las personas que venían de Canaán, lo que le llamaban Canaán, antes Siria-Palestina, y entraban en Egipto y tomaban posiciones militares, trabajaban como guardaespaldas del faraón, igualmente los nubios, que eran muy buenos arqueros, eran muy reconocidos como buenos arqueros, buenos militares, trabajaban como mercenarios y como guardaespaldas también personal de los faraones. Pero Egipto, claro, por supuesto, fue un imperio desde tiempos inmemorables. Sin embargo, en el Imperio Nuevo, en tiempos ya de Tutmosis III, que los egiptólogos le llaman el Napoleón de Egipto. Este es el conquistador por excelencia de tierras extranjeras para Egipto. Le llaman el Napoleón de Egipto, Tutmosis III. Y esto ya es en el Imperio Nuevo. Porque, ¿qué pasó en Egipto, en el Imperio Medio? Después que termina el Imperio Medio, vienen una invasión, parece mentira, un país tan poderoso, tan grande, con un gobierno centralizado, tan fuerte, pero de vez en cuando esta dualidad del norte y el sur se resquebrajaba y el gobierno centralizado se resquebrajaba, y ahí tomaron la oportunidad unos príncipes de tierras extranjeras que vinieron del este, de lo que es Israel hoy en día, de lo que es Siria, Palestina, de Canaán. Entraron en Egipto y dominaron Egipto desde el norte. Ellos eran faraones, se llamaban los griegos Hyksos. En egipcio se llama Hekakasut, y eso quiere decir príncipe de tierras extranjeras. Dominaron Egipto, parece mentira, ¿verdad? En la historia nunca lo he escuchado. Sí, eso lo agradezco muchísimo egipcios. Porque nunca lo he escuchado. Estos reyes egipcios tenían nombres semitas porque venían de Canaán, podrían ser cananeos, nombres como Jacobo El, no me digas. Anat El, Maabra. Estos eran digamos, reyes o príncipes. Ellos mismos se llamaban, algunos de ellos ponían el título de Hekakasut. Hekakasut era como decir un jefe de una tribu o jefe de un jefe de una nación, pero más bien tribal. Sin embargo, era una confederación de naciones. No se saben quiénes eran estos Hyksos que vinieron del este. Era una confederación de naciones, pero eso fue para los egipcios una vergüenza tremenda, porque cómo es que personas extranjeros invaden y toman posesión de Egipto. Tomaron posesión al norte y poco a poco, gradualmente, empezaron a tomar tributo del sur, y casi todo el Egipto era tributo de los Hyksos.
¿Qué siglo era eso, Samara? ¿Perdón? ¿Qué periodo del tiempo? Ok, esto fue después del Imperio Medio, estamos hablando en el 1650 a.C. al 1550 a.C., que le llaman el segundo periodo intermedio, un periodo de anarquía, de caos, invaden. Aunque le digo, las personas de Siria, Palestina siempre habían estado entrando gradualmente a Egipto en paz, se habían establecido en el norte de Egipto, y habían incluso habían llegado a posiciones grandísimas dentro del gobierno egipcio y militares sobre todo. ¿Se podría saber qué cantidad de habitantes existían en el antiguo Egipto o existía en el área de Palestina o en el área de Israel? ¿Pero en qué tiempo? Bueno, en el 1500. Era mucho menos que ahora, pero le voy a decir algo. En el área de Palestina, usted habla de lo que es Canaán, ¿verdad? Sí. Lo que es Canaán. Ahí había una cantidad de conflictos entre unos y otros, y habían varios imperios. En el 1500, por ejemplo, empezó a desarrollarse un imperio que se llamaba Mitanni, y en Egipto lo llaman Naharim, y en la Biblia usted lo va a encontrar como Aram Naharaim, ¿verdad? Esto quiere decir, Nahar en semita o en hebreo quiere decir río, y Naharaim, Aim es lo que le llaman el plural de dos, o sea, quiere decir los dos ríos, Mesopotamia, porque quedaban hacia lo que es el alta Mesopotamia. Este imperio Mitanni hacía alianzas con los egipcios y se tomaban esposas egipcias, esposas de Mitanni, princesas Mitanni, hijas de reyes Mitanni, y tomaban estos faraones egipcios hacían alianza porque eran enemigos, y entonces al tomar esposas de Mitanni pues había cierta paz. Sí, como se hacía en la Edad Media. Exacto, pero es que es interesante porque esta es la región que se menciona en la Biblia, que es Aram Naharaim, donde Jacob, por ejemplo, no quería tomar, Abraham no quería que Isaac tomara esposas cananeas, sino de Aram Naharaim, que es esta región. No quiere decir que sea el mismo tiempo, ¿ok? Porque son anacronismos muchas veces, que uno está acostumbrado a ver el nombre de la tierra, sin embargo no concuerda con el tiempo. Pero es bien interesante ver que en la Biblia se menciona Aram Naharaim, y es el Naharim que lo que mencionan los egipcios como Mitanni, y que en varias ocasiones, sobre todo en el Imperio Nuevo, hicieron esas alianzas de faraones casarse con esposas de Naharim, ¿ok? Y eran mujeres muy bellas, y muchas piensan que esta Nefertiti, que es tan bella que vemos en el busto, que era la esposa del dios Akenatón, puede haber sido una mujer que viene, una princesa de Mitanni. No todos los egiptólogos están de acuerdo con eso. Su nombre, Neferuatón Nefertiti, quiere decir, Nefer quiere decir bella, o Nefer o belleza. Neferuatón quiere decir las bellas son las bellezas de Atón. Atón es el dios único que Akenatón impuso en Egipto. Y Nefertiti quiere decir la bella ha llegado. Y muchos piensan que Nefertiti haya tenido un origen extranjero, pero no todos los egiptólogos están de acuerdo. Ahora, le puedo hacer una pregunta, eso no tengo que decirlo, pero los faraones hablan de su esposa, pero ellos no tenían cualquier cantidad de mujeres, si la tenían las demás, no solamente tenían su esposa. ¿Cómo no? Era solamente un ritual o... La esposa real, que era la que ellos llamaban Hemet Nesu Weret, que quiere decir, Hemet es la mujer, ¿no? Nesu es el faraón, el rey. Weret es la grande, o sea que ella es la jefa de todas las demás. Correcto. Ahora, ¿qué, desde el punto de vista de lo que se pudo averiguar, la mujer qué características tenía en el antiguo Egipto o en el desierto? Porque las informaciones que tuve a posterior
es que cuando hay hambrunas en el desierto, las tribus matan a las mujeres primero por la subsistencia de las tribus. Quiere decir que la mujer pasa como acá en Estados Unidos, que recién empezaron a votar en el año, hace poquito. Pero usted está hablando de tribus modernas. Sí, la mujer está, la tiene en este momento también, en esta época, en este día, en esta hora. En el 2018 ustedes tienen menos salario, a ustedes si van al mecánico las estafan, y eso es producto de que se creen que son diferentes a lo del hombre, ¿no? Los egipcios, por supuesto, había parte machismo, pero los egipcios, las mujeres en Egipto gozaban de ciertos categorías o prerrogativas. Sí, y podían obtener propiedad, podían obtener divorcio. Sí, y sí, las mujeres en Egipto no como en Grecia. En Grecia la mujer era cero, ¿okay? Y hay un dicho griego que dice que la mujer, las mejores dos tiempos en la vida de una mujer era su matrimonio y su muerte. Entonces imagínense qué puede esperarse de eso. No, en Grecia la mujer no tenía mucha, aun cuando Grecia era una gran civilización también, de la cual aprendimos mucho. Sí, por eso digo, no, igual que cuando uno empieza en Grecia a ver la vida que tenían ahí, los individuos se mataban, se preparaban para matarse y se entretenían matándose un área contra la otra área, y que para ser un hombre tenías que matar a alguien oculto, y si te descubrían no podías hacerlo. Lo que Grecia no es como Egipto. Egipto siempre desde el principio fue un gobierno centralizado. Grecia eran ciudades-estados que tenían sus propios reyes, igual que Sumeria, ¿no? Sí. Igual que Sumeria, y eran ciudades-estados. Egipto desde el principio fue un centralizado totalmente. Y por una parte tiene sus pros y sus contras, pero era un país, mire a dónde llegó, ¿no? Un país próspero y magnífico. Tenía sus contras también. Eran gobiernos totalitarios, porque el faraón era el que mandaba, aunque los sacerdotes de los dioses, acuérdense que Egipto eran politeístas, pero más bien eran genoteístas. Genoteísta viene del griego, que es que cuando se adora un dios supremo, que es jefe, y bajo los otros dos dioses están son secundarios. Exacto, son dioses, tienen su propia existencia, pero el dios supremo es el dios jefe. Eso es genoteísmo. Y eso es lo interesante cuando uno empieza, y no quiero cambiar, pero es parte de la historia de esa área, ¿no? Cuando estamos hablando de Petra, cuando estamos hablando en que en toda esa área el que maneja la tribu es el dueño de todo lo demás, sí. y realmente eso que ancestralmente viene de ser el mandamás, y son tribus del desierto. Eso no es lo mismo que fueron los judíos eran tribus del desierto, vienen de esa característica. Entonces uno dice, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Grecia, pero actualmente tenemos que decir que entre medio de esto aparecen los romanos. Los romanos. Aparecería lo que estaríamos hablando nosotros, así solapadamente, la tiniebla, que podíamos estar de la Atlántida o de la otra ciudad anterior a la Atlántida. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? La Atlántida y Mu. Imagino que de eso no hay nada, pero... Bueno, mire, la Atlántida, vamos a ver qué podemos hablar de la Atlántida. La Atlántida tenemos tiempo. Sí, la Atlántida es como le digo, muchas personas, hasta Aristóteles decía que el cuento de la Atlántida fue inventado por Platón. Y ciertas personas, o sea, ciertos estudiosos modernos piensan igual, que fue inventado por Platón con el propósito de hacer un punto. Él estaba, él quería proponer una república, una utopía, una república utópica, ¿okay? Una sociedad utópica. Y entonces, para muchos filósofos y estudiosos, lo que hizo Platón con la Atlántida era, pues, crear ese
esa historia donde había una ciudad utópica, y era Atenas, ¿no? Y Atlántida también, pero él le llama a la Atlántida una ciudad donde todo era perfecto, fundada por un dios, el dios Poseidón, sus 10 hijos, ¿verdad? Los 10 hijos del dios Poseidón fueron los reyes de la Atlántida, según Platón. Todo iba muy bien, eran los genes de un dios, la descendencia de un dios, pero supuestamente esos genes fueron siendo, digamos, contaminados, porque se iba mezclando y la esencia divina, ya sea lo que haya querido decir él con esa esencia divina, se fue deteriorando, y entonces cayeron en la ambición, en la corrupción, en una cantidad de cosas negativas, y entonces fue destruida. Sí, como Gomorra. Zeus supuestamente fue el que destruyó la Atlántida. El dios Zeus mandó el diluvio. Pero es que la historia del diluvio no es solamente de Grecia. La historia del diluvio la vamos a ver en Mesopotamia, en Sumeria, en Babilonia, y la vamos a ver, que esto es controversial, pero hay una historia en Sumeria que es antigua, casi 1000 años antes de la Biblia, existen varias épicas. La épica de Siusutra, que sería el nombre del Noé en sumerio. Utnapishtim es el nombre de Noé en babilonio. Y existen textos, ya sean sumerios y babilonio. Hay uno que se llama la épica de Gilgamesh, que ahí va Gilgamesh. Sí. Ahí en este texto es babilonio. Utnapishtim es Noé. Es avisado por el dios Enki, Ea, el que le estaba hablando. Anteriormente, sí. Él es avisado por el dios Ea que va a haber un diluvio, que va a haber una destrucción por agua, y que tienen que construir un arca o un barco. Le da las dimensiones del arca, que tiene que ponerle brea para que no le entre el agua, y le dice que pues tiene que entrar en ese barco pues animales, toda la lo que sea, los animales, hembras y machos, sí. Exacto. En todo eso está en la época de Gilgamesh, y esto es antes de la Biblia, unos cuantos años. Entonces esta historia del diluvio aparece en Sumeria por primera vez. La tradición sumeria es vista por los babilonios, porque Sumeria, ya le dije, fue conquistada por los babilonios, por los acadios. Entonces Babilonia, que era una ciudad nada más de estas ciudades-estados de Sumeria, Babilonia, durante el rey Hammurabi, que muchos los conocemos por el código de Hammurabi, que es muy parecido a la ley del Antiguo Testamento, que este rey Hammurabi unió todas las ciudades, estados de Sumeria y Babilonia, y él por primera vez, entonces de ahí entronó a un dios que se llama Marduk, porque era el dios de Babilonia. Sí, Marduk, sí. Este dios de Babilonia, que era dios de la ciudad de Babilonia, al ser la ciudad de Babilonia el centro de de las demás ciudades, este dios se entronó como Dios, rey de los dioses, y lo vamos a ver en muchas de las leyendas de Babilonia, ¿no? El rey Marduk. Como le decía, la historia del diluvio pues está presente en Sumeria. Estamos hablando de miles de años, mucho antes de la Biblia. Está presente en Babilonia, que es el mismo sitio, pero en diferentes tiempos. Sumeria es anterior, Babilonia es después. Y está presente en Egipto de una manera muy sutil, pero ahí está. Y está presente en Grecia. Y le estaba diciendo que Zeus es el dios supremo de los griegos, que pues es el que manda el diluvio a la Atlántida. El diluvio quiere decir que se hunde la Atlántida, según Platón, en un solo día y una sola noche. Pero Atenas también.
Atenas también sufrió, o sea que hubo una catástrofe natural. Muchos piensan que puede ser, lo de la Atlántida es un debate tremendo, no se sabe exactamente en qué época pasó. Incluso los récords que menciona Platón son egipcios, que en los templos egipcios está la historia de la Atlántida. Entonces habría que ver qué es lo que llama o Solón, porque Solón fue el que fue a Egipto y esta historia pasó después a manos a Platón. Pero es Solón, que fue el que visitó Egipto, y los sacerdotes egipcios lo llevaron a un templo en el norte de Egipto, en Sais, y le mostraron allí textos. Porque eso sí, los egipcios desde el principio de la civilización escribían todo lo que pasaba. Los demás no. Egipto escribía todo. Grecia perdió su escritura y volvió a nacer. Posiblemente podría haber sido en la erupción de Tera o alguna catástrofe natural. ¿Qué pasa? Que hay contradicciones en las fechas. La erupción de Tera, que es el volcán en Santorini, esto ocurrió en el 1600, unos lo ponen en el 1600 antes de Cristo y otros en el 1550 antes de Cristo. Y la última edad de hielo, cuando todos los glaciales ¿cómo se dice? Por favor, Jesús, se derritieron los glaciales, pues hay un aumento en la altitud del océano, que puede haber sido que haya cubierto tierra que anteriormente estaba encima del mar, que la Atlántida puede haber sido una tradición de esta, ¿no? Y Mu, por este lado, puede haber sido también en la parte esta del Pacífico, donde pueden haber habido islas fuera del mar, y entonces cuando esto al terminar la edad de hielo, el deshielo, pues puede haberlo cubierto. Esto es una de las teorías que ponen para darle una explicación. Otros ponen a los atlantes en el tiempo de la explosión de Tera, en el 1600, 1500 antes de Cristo. Y esto tendría que ver mucho con Egipto también, porque en este tiempo, pues Egipto, lo que hay contradicciones. La fecha que da Platón, 9000 antes de Cristo, usted me dice cuando deba parar. Al contrario, cuando no pare. La flecha que da Platón 9000 años antes de Cristo, antes de su fecha, de la fecha de Solón, que fue como en 590 antes de Cristo, imagínense. Usted tendría entonces que sumarle estos 500 años a los 9000 que dice Platón en su historia, que fueron hace 9000 tantos años, más los 2000 que están a 11.000. Son como 11.000 años. Concuerda con la edad de hielo que le estaba hablando. Qué interesante. Concuerda con la edad de hielo, que es más o menos eso. Concuerda también con ciertas teorías de impacto cósmico, como cometas, que también podían haber producido este tipo de fenómeno, ¿no? Un cometa de cierta magnitud, imagínense, que puede, entonces ponen como la extinción de ciertas, digamos, especies, aquí en América, por ejemplo, la extinción de los Clovis, la cultura Clovis, la extinción de los mamuts, y una cantidad de especies como 35 especies que se extinguieron en más o menos 11.900 años atrás. ¿Okay? Entonces eso concuerda más o menos, puede ser con la edad de término de la edad de hielo, y concuerda también, puede haber habido un impacto cósmico, porque hay cierta evidencia dentro del estrato geológico de ciertos minerales que se producen cuando hay un impacto sí. De ese tipo. Entonces ahí hay esa teoría. Tocando ya que tenemos una posible historia comprobada de que se nota muy bien la época egipcia, se nota muy bien la época babilonia, pero cuentan que en esa época de Babilonia
había una civilización también que tenía cosas que volaban o que tenían otro tipo de conocimiento. ¿Qué hay de eso? Arqueológicamente no existe ninguna evidencia de esto. Los babilonios fue una civilización también muy avanzada, pero dentro de su tiempo, como una edad de bronce. Arqueológicamente, si usted me pregunta, no hay evidencia ninguna. Sin embargo, uno lee la Biblia y lee el libro de Ezequiel, que es más o menos en el tiempo del exilio en Babilonia, y a mí se me paran los pelitos. Porque si usted lee el libro de Ezequiel, yo no tengo explicación para darle. Yo podría tratar de darle una explicación al principio del libro de Ezequiel. Lo que parece que está describiendo son aviones. Y estamos hablando del tiempo del exilio de Babilonia, que fue en el 590 y pico, 586 más o menos antes de Cristo. Pero realmente no existe, yo no podría, no tengo evidencia ninguna arqueológica para poder afirmar eso, ¿no? Pero hay ciertas cosas en la Biblia, por ejemplo, como el arca del Covenant. ¿Covenant se llama el arca? Ok. Que ahí también se pone uno a pensar si era algún, ¿cómo se dice? Arma biológica o alguna cuestión. Pero eso podría también, en una edad de bronce, podría haber también la posibilidad, la capacidad de desarrollar un arma biológica, aunque no sea tan avanzada como lo que podría ser hoy en día. Por eso estamos ante cosas, digamos, para poder comunicarlas, lo que está escrito, lo que tanta gente en el mundo habla de lo que fue nuestro pasado, ¿no? Y yo me atrevo a preguntar, nuestro pasado parecería que, viéndolo de esta época, ¿no? Que hubiera pasado, un ejemplo, usted me dice 11.000 años, no, yo diría 10.000, porque el último avance que la humanidad tuvo, o tiene, tiene, estamos hablando de esta era industrial, por decirlo de alguna fecha, 1900 hasta ahora. Estamos hablando en un siglo. Y no podemos estar hablando que hubo 9.000 o 10.000 siglos que se manejó en un sentido muy plano. Por eso yo me pregunto, ¿qué condiciones, cuáles son las características que permiten que en estos momentos nosotros estemos avanzando aritméticamente y no geométricamente y no aritméticamente, y hubo tiempos de siglos que no hubo ningún avance de combinación de ideas? ¿Cuál es o qué es lo que deja a través de esto? Es el ser humano puede ser programado a ser un hombre con más sabiduría, o tiene que ser programado para ser manipulado por algunos. El ser humano tiene la capacidad de desarrollarse, de crecer como mejor ser humano, de tener, el acceso a la información, como le he dicho, hay muchos factores, depende también de muchos frenos en la sociedad, de qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad viva, de que tal vez la religión sea también un freno para ciertas cosas. No estamos hablando que sea nada negativo, sino y también factores de acceso. Yo creo que el ser humano es capaz de muchas cosas grandes, pero también están los factores de, por ejemplo, en la antigüedad, si había menos población, no es igual estadísticamente la cantidad de inventos que usted pueda hacer o no pueda hacer. Es una cantidad de cuestiones antropológicas y factores que a lo mejor el ser humano no podría tener control sobre ellos.
depende de una cantidad de factores, pero yo soy optimista. Yo pienso que el ser humano tiene capacidad de, como usted dice, desarrollar conciencia, pero para bien, que sea para bien. Y de alguna manera necesitamos ser parte de algo, de en conjunto, de tener cierta identidad, que esas son las sociedades donde nosotros nos desarrollamos. Pero el ser humano, si seguimos, y los avances siguen y seguirán avanzando, pero, valga la redundancia, pero hay muchos factores. Podría pararnos cualquier fenómeno, por ejemplo, catástrofe natural o algo así. Ahora, ¿por qué a lo que voy así? Nosotros en este momento tuvimos la capacidad, para hacer un minuto de después seguir profundizando en esta cosa, de hacer una cosa, un robot, una inteligencia artificial que ya supera a la mayoría de los seres humanos. Lo que hace años yo decía ya iba a pasar y me decían que no, que el hombre era lo mejor. Y en este momento la mayoría de los millones de seres humanos están superados por la inteligencia artificial, que tiene la capacidad de aprender dónde está. Sí. Y yo me hago esta pregunta. Si el ser humano no tiene esa potencialidad, pero tuvo la inteligencia de crear una inteligencia no limitada por los programas que le meten en la cabeza a los humanos, ¿estará preparado para él adaptarse a los cambios de una inteligencia artificial? Porque hay muchas sociedades cuando tú le cambias, un ejemplo, tú traes gente, vamos a decir, de un país que no tiene mucho desarrollo y lo pones en un país con desarrollo y quedan como ciudadanos de segunda, no van a poder adaptarse rápidamente al otro lugar donde hubo otras generaciones de seres humanos que fueron programados para otra cosa. Claro. Bueno, yo soy, como le dije, soy optimista. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y para poder sobrevivir. Acuérdense que hay una ley biológica que dice que para poder sobrevivir, la adaptación del más fuerte, el sobrevivir, ¿cómo dice? El survival of the fittest, el que sobrevive el más fuerte. Entonces eso es un factor que para poder seguir adelante tenemos que adaptarnos. Yo pienso que el ser humano tiene toda esa capacidad, pero hay otros factores también que muchas veces no le permiten. Y como le dije, con esto de la inteligencia artificial tenemos que tener mucho cuidado, pero el hombre es el que lo creó. Vemos películas de ciencia ficción, los riesgos que hay de cuando se pierde el control sobre una tecnología como tal, ¿no? Pero yo soy optimista. Yo pienso que el ser humano es capaz de poder adaptarse a eso y de poder controlarlo y de poder manipularlo a nuestro beneficio. Que esa es la idea. Yo no quisiera verlo porque a mí me gustaría alguna vez, para dar una idea, ¿no? Nosotros nos creíamos únicos en este universo y somos nada más que dentro de una galaxia no tan grande. Estamos en un área en donde dentro de eso hay una estrella, dentro de esa estrella somos solamente uno de los planetas y dentro de esos planetas estamos los animales humanos. Yo me hago esta pregunta. Las últimas conversaciones que tuve con Max, ¿de acuerdo? Que tú conoces, el científico europeo. Brillante. Él me dijo una cosa extraordinaria. Él me dijo, mira, científicamente parece que estamos coincidiendo de que la vida se traslada en el universo a través de los meteoros, a través de los objetos que van de un lado al otro. Sí, los compuestos orgánicos. Y que parecería que el mecanismo de lo que nosotros como humanos llamamos vida, o sea que tiene un proceso sistemático para comer energía y transmitir esa energía para poder mantenerse, a llamarse vivo, un animal,
No estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de un animal, un cuerpo físico. Biológicamente, sí. Y él dice que parece que es como una célula madre que se transforma o se adecúa a medida que se le permite y va creando formas, que llamaríamos las distintas formas animales que nosotros somos. Que todo vino de una célula, sí. Es una célula madre, por ejemplo, es interesantísimo, por eso coincide en que, por ejemplo, para decir y explicarle al público, porque si no se va a hacer, estuvimos hablando en griego, pero el problema, yo supongo que la célula madre es como un edificio grande, por ejemplo, para ser visual, de 40 pisos, que esté todo apagado. Esa es la célula madre, pero si la célula madre está activa en toda su totalidad, es capaz de hacer un ser humano, o lo otra cosa, un ser. ¿Y qué diferencia hay en las células madres, pero que son especializadas? Es que, por ejemplo, si nosotros ponemos una célula madre, la ponemos en el riñón, enciende solamente el primero y el tercer piso, que son lo que es el riñón. Y si la metes en el corazón, esa misma célula madre deja encendido el séptimo, octavo, noveno piso, porque esas son las células del corazón. O tiene la capacidad de imitarse y de copiarse donde se introduzca. Sí, es increíble. ¿No sé lo que estamos? Entonces yo me pregunto, también dice otro, el padre, por decirlo así, de la psicología, aparte de Carl Jung o de Freud, yo diría, él dijo que hay un inconsciente colectivo. Carl Jung. Nadie sabe lo que significa eso, o nadie sabe, por decirlo de alguna manera, en la gran mayoría. Y Carl Jung dice que el inconsciente colectivo es donde está toda la sabiduría del universo. Los arquetipos de Carl Jung, sí. Y de esta manera yo me pregunto, ¿habrá algunos seres humanos que tendrán la capacidad de ir a buscar dentro de esa biblioteca? ¿O que a través de los ritos religiosos o a través de algunos mecanismos o por circunstancias muy especiales que van fuera del control humano, podrán abrirse algunas formas de conexiones con ese inconsciente colectivo? Pero el problema no radica en que uno pueda hacerlo. Lo que radica que el contexto que le rodea tenga la facultad para ser intermediarios en llegar a ese objetivo. Claro. Tú no haces nada con ser un sabio si estás entre medio de todas personas que son alcohólicas. Olvídate. Claro. O sea, tú necesitas, si quieres hacer un gran proyecto, necesitarías desde el portero, al que pone el dinero, al que lleva la madera, al tipo que trabaja todos los días, al que está haciendo clavo. O sea, hay todo un proceso en algo para formar esa gran pirámide que va a ser o finalizar la imaginación de otra persona, porque no cualquiera, y lo sabemos perfectamente, que algunos sirven para empleados, otros sirven para jefes, y otros sirven para aventurarse a hacer grandes obras aunque se quiebre. Por ejemplo, ¿no? Arrastrar a todo ese conjunto por una aventura, porque no sabe ni él tampoco si lo va a poder lograr. Por eso me pregunto, en toda esta historia que tú me cuentas, es como si fueran ese tipo, ¿qué te podría decir? Como un grano que se infla y posteriormente se desinfla. Y lo que me da la impresión egipcia, ¿no? O sea, vimos un gran conjunto de personas que ha sido supuestamente una gran civilización y en este momento desapareció. Así es. Bueno, imagínense, necesitaríamos mucho tiempo para ver las causas del, ¿cómo se dice?, del declive de la civilización egipcia. Pero sí, yo entiendo su punto de vista. Pues tal vez esos conocimientos o las civilizaciones se mueven de un sitio al otro. O como dicen, nacen, se desarrollan y mueren. Sí, Grecia, por ejemplo, que fue una gran civilización también, de la cual le debemos muchas cosas a los griegos y a los romanos, pero los griegos aprendieron de los egipcios muchas cosas. Por ejemplo, no sabíamos que Pitágoras, su teoría de teorema de Pitágoras y todas sus cuestiones matemáticas, muy posiblemente Pitágoras las haya aprendido de los egipcios, de conocimientos egipcios, y hay cierta evidencia. Los griegos, sus dioses,
todo este tipo de cuestión se la debe mucho a los egipcios. Y los griegos la historia de los griegos está muy ligada también a los egipcios, y también dominaron en Egipto. En ciertos tiempos dominaron los griegos en Egipto. No solo durante Alejandro Magno, sino antes también. Habían ciertos faraones de descendencia posiblemente griega. Y los hicsos, esto que le mencioné anteriormente, que eran una confederación de naciones, posiblemente hubieran griegos ahí también. Estamos hablando del 1650 a.C. aproximadamente. Y la historia del Egipto es fascinante. Ya vimos que la última reina egipcia fue Cleopatra VII, pero Cleopatra VII fue una de las tantas reyes que eran de origen extranjero. Ya el último faraón egipcio nativo de origen egipcio se llamaba Nectanebo II. Sin embargo, el último faraón de sangre real que se puede llevar atrás su genealogía a lo que es familia real fue Tutankamón, de la 18ª dinastía, y me imagino que la audiencia pueda conocer porque es el faraón más famoso conocido, porque se descubrió su tumba casi intacta. Tutankamón, y muchos piensan que haya sido de este rey Akenatón, que fue un revolucionario religioso, que su esposo era Nefertiti. No sabemos si Tutankamón fue realmente hijo de Akenatón, pero era de su familia. Si no era hijo, puede haber sido de su familia, puede haber sido un hermano, puede haber sido un sobrino, hasta un nieto puede haber sido. Entonces Tutankamón fue el último de los faraones de sangre real. Todos los demás han sido militares y dinastías de estos militares que gobernaron Egipto como faraones, como Ramsés II, por ejemplo. Ramsés II es de origen militar, de un general que asumió el trono. Ramsés I, luego Seti, que fue el padre de Ramsés II, y ellos todos de tradición militar. Sí, el poder de tener el control. Sí, correcto. Ya cuando termina, después de Tutankamón, esto terminó, después de Akenatón, esta revolución religiosa en Egipto no dio resultado, terminó mal, y pues no se sabe qué pasó. Y Tutankamón asumió el trono como para restaurar la anterior religión de Amón, pero a Tutankamón, a Akenatón, a Semenkare y a otro faraón llamado Ay lo borraron de la historia, porque los consideraban criminales. Habían, sobre todo a Akenatón, por querer implementar allí el cambio. Fíjense que interesante, porque yo he tenido la oportunidad de estar observando todos, por ejemplo, en la parte de la medicina en el antiguo Egipto, o mejor dicho, en el Egipto, yo no voy a decir antiguo o moderno, pero en el antiguo Egipto había unas herramientas para las operaciones. Y todas estas herramientas, o sea, todos los utensilios que usan los cirujanos actuales, han podido recuperar los implementos que tenían los egipcios para operar, y coincide plenamente con lo que tenemos hoy para operar. Pues claro, porque viene todo de Egipto. Es increíble. Es el tronco del árbol, como... Tú ves los utensilios sí. de Egipto, sí. Y tú te pongo la otra que utilizan los cirujanos actuales. Y tú ves que son iguales, son los mismos fundamentos. Bueno, no todo viene de Egipto, pero tenemos muchas cosas que provienen de ahí. La medicina desde tiempos inmemoriales. Hay un faraón de la primera dinastía, los primeros que fundaron el egipcio dinástico, que llamaba Yer o Ser. Y este faraón dejó manual de medicina, o sea, escribió un manual de medicina, de anatomía. ¿Qué faraón o qué rey
iba a hacer eso desde la primera dinastía, y se consideraba un rey de mucho conocimiento. Y se considera hay egiptólogos que lo consideran el prototipo histórico del dios Osiris. Su tumba en Abidos, que es donde supuestamente está enterrado el dios Osiris. Ah, sí. Está enterrado, bueno, los primeros faraones fueron enterrados todos en Abidos. Y este faraón Jer se considera el prototipo histórico del dios Osiris, pero muchos egiptólogos lo consideran una equivocación arqueológica. Pero sin embargo las generaciones posteriores, todos les rendían homenaje en esta tumba como si fuera la tumba del dios Osiris. Y este es el dios Ser que le estoy hablando, que era médico y que dejó un manual increíble de anatomía y de medicina escrito para la posteridad. No, tenemos mucho para conversar y yo te agradezco muchísimo tu sabiduría que puedas aportar para tener nosotros elementos en que después el que le guste una cosa o la otra, meter la mano que lo tiene en su casa, en la computadora, y puede entrar a seguir ahondando en todos estos temas de quiénes somos y realmente ojalá sepamos dónde vamos. Por eso, Idania Martínez, muchísimas gracias. Te agradezco mucho esta capacidad que tú tienes. Y no voy a decir como siempre, yo creo que no será la última, por supuesto. Bueno, muchas gracias por invitarme, profesor. Gracias a ti.